América informa. El mundo avanza y no se detiene. El mundo avanza y no se detiene. Los hechos que por sus características merecieron convertirse en noticia están aquí. En tu estación, el país y el mundo en pocos minutos. Esto es Flash de Noticias. Buenas noches. Estamos iniciando nuestra edición informativa correspondiente al día 25 de octubre, año 2018. Estas son titulares de noticias. Instalarán cajeros automáticos en las comisarías como alternativa para evitar robos. El BROU aceptó la propuesta de la policía para instalar cajeros en comisarías para que los usuarios puedan no ser víctimas de delitos y para evitar robos. El mundo al instante está comenzando. El mundo al instante. Y para evitar robos van a instalar cajeros automáticos en algunas comisarías. Vamos a compartir esta y otras noticias en el siguiente compacto. El Banco República aceptó la propuesta de la policía para instalar cajeros en comisarías para evitar que sean víctimas de delitos, aunque evaluará la medida en casos puntuales. La policía pretende implementarlo en dos localidades de la Costa de Oro, que serían Atlántida y Parque del Plata. Los cajeros no estarían dentro de las unidades policiales, sino al lado, en caso de que haya espacio para eso. El fiscal de flagrancia de segundo turno, Carlos Negro, formalizó por apología del delito el inicio de la investigación penal contra un adulto que portaba uno de los ataúdes inflables durante el clásico entre Peñarol y Nacional el pasado fin de semana. El acusado dijo estar arrepentido y no tiene ningún antecedente. El hombre no podrá ingresar a estadios y canchas por lo menos por un año y deberá cumplir 2 meses de prisión domiciliaria más 10 meses de libertad vigilada. Además, deberá realizar tratamiento psicológico. Según informa el diario El País, en los primeros 8 meses del año llegaron 4.600 cubanos y colapsaron los trámites, por lo que la Cancillería está reprogramando la agenda. Uruguay les exige a los cubanos una visa de ingreso. Es una cuestión política de acuerdo bilateral, según explicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el respaldo económico que exige la visa dificulta que estos inmigrantes accedan al país por la vía regular, por lo que solicitan el refugio, pese a no ser perseguidos. Eso facilita el ingreso y luego comienzan la regulación para dar inicio a la residencia. El directorio de ACE resolvió nombrar a una directora interina durante 30 días en el hospital de Artigas, luego que, días pasados, un paciente oncológico muriera mientras esperaba el resultado de una biopsia. Según se informó desde ACE a través de un comunicado, Mildred Lima será quien estará a cargo de la conducción del hospital para atender las debilidades administrativas y asistenciales detectadas. Peinados, salón unisex, cortes modernos para damas, caballeros y niños. Trabajamos de lunes a sábado. Marca tu hora. Comunicate al teléfono 477-26195. Ante la polémica modificación que se introdujo en la Cámara de Senadores respecto al empleo para personas con discapacidad, el PIT-CNT presentó un malestar por dichas modificaciones a la ley de cuota por discapacidad sancionada por el Parlamento. Vea a continuación. No se respetó el acuerdo, lo que se había conversado con el Ejecutivo, porque esto ha sido una larga negociación entre el Ejecutivo, el PIT-CNT y la bancada de gobierno. Y si te parece, repasamos lo que nos decía más temprano Fernando Pereira.
Aquellos acuerdos que no se cumplen no es que provocan molestia, es que cambian los derechos que los trabajadores tenían. Esto no implica valorar que haya una ley, porque una ley es importante para una parte de los trabajadores que van a poder entrar al trabajo. Pero la ley era integral, tenía que ver también con las licencias de los familiares con personas con discapacidad y también tenía que ver con los trabajadores eventuales, porque para un trabajador con discapacidad tener un trabajo 1 mes, 3 meses o 6 meses es muy importante para cambiar la vida. Entonces, claramente lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre. Cuanto más molestia hay, más reflexión y más propuesta. Y vamos a tratar de restituir a las personas con discapacidad todo lo que esta ley contenía por diversas vías. Tendremos que actuar el movimiento sindical y el gobierno para que estos acuerdos efectivamente se cumplan. Hay un detalle, Valentina, que no es menor, que el plazo constitucional para aprobar una ley en el Parlamento vence el 27 de octubre, concretamente en 2 días. Quiere decir que todas las negociaciones que realice la central sindical va a ser para la próxima legislatura, concretamente para el próximo gobierno. En tus labios descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Ante la polémica modificación que se introdujo en la Cámara de Senadores respecto al empleo para personas con discapacidad, el PIT-CNT presentó un malestar por dichas modificaciones a la ley de cuota por discapacidad sancionada por el Parlamento. Vea a continuación. Buen mediodía, Valentina. Y si a esta hora se está discutiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prevé la cuota laboral para las empresas privadas para personas con discapacidad. Esta iniciativa, recordemos, ha generado diferencias a nivel interno en el oficialismo, donde sectores, tanto como el PVP, IR o el Partido Comunista, tienen objeciones en cuanto a las modificaciones que fueron introducidas en el Senado respecto al artículo primero, el cual en el proyecto original establecía o reservaba, mejor dicho, el 4% de los puestos de trabajo de cada empresa para personas con discapacidad, pero los senadores resolvieron de alguna manera que esa proporción se calculara sobre el total de trabajadores permanentes, cosa que no estos sectores se oponen, teniendo en cuenta que pretenden que se incluyan también los trabajadores zafrales. Recordemos que el Partido Comunista adelantó que si no se elimina la referencia a los trabajos permanentes no votará el artículo primero. En tanto, el resto de los sectores del oficialismo que apoyan el proyecto tal cual llegó del Senado son Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, el Nuevo Espacio y el MPP. Sin embargo, debemos indicar respecto al MPP que los diputados, tanto Susana Pereira como Daniel Placeres, aseguraron que van a seguir trabajando para mejorar de algún modo la redacción de este artículo que ha generado, Valentina, las diferencias internas en la bancada oficialista. Pero vamos a escuchar, si te parece, qué es lo que establece precisamente esta normativa que, reitero, está siendo votada en estos momentos en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo el 7 de mayo de este año. Este establece que las empresas privadas con más de 25 empleados que tomen nuevo personal deberán incrementar gradualmente el porcentaje de personas con discapacidad hasta alcanzar un 4% del total de los trabajadores al cabo de un periodo de 3 años. El proyecto crea además la Comisión Nacional de Inclusión Laboral y prevé sistemas de licencias extraordinarias de hasta 3 meses sin goce de sueldo por razones directamente vinculadas con la discapacidad, de 10 días con goce de sueldo para los trabajadores que adopten hijos con discapacidad y de 96 horas anuales para quienes tengan hijos con discapacidad o con alguna enfermedad terminal. El proyecto de ley fue impulsado por el PIT-CNT y el ZUNCA. En un documento de exposición de motivos, la central sindical señala que en Uruguay las personas en situación de discapacidad constituyen el 15,9% de la población total. El nivel de desempleo de estas personas es de un 80%, es decir, 10 veces mayor al del resto de la población. Estas cifras también son mencionadas en un informe elaborado por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. El PIT-CNT menciona en este mismo comunicado que cuotas de porcentajes similares son aplicadas en Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador, y que la Organización Internacional del Trabajo ha concluido que la aplicación de cuotas es la forma en la que más se fomenta el empleo de personas con discapacidad. El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados, fue aprobado y el 17 de octubre la Cámara de Senadores le introdujo una modificación que no fue bien recibida por quienes habían participado de la elaboración del proyecto.
El artículo 1, ahora modificado, establece que el incremento de personas con discapacidad hasta alcanzar un 4% se aplicará para empleados permanentes, por lo que de esta manera no quedarían contemplados los empleados afrales.